¿Están Hola, ustedes? ¿cómo estás, Ahí José Luis? sí, ahí te podemos escuchar. ¿Cómo te va? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. José Luis, yo estaba haciendo un pequeño recuento de cambios de escenario que se están comenzando a registrar frente fundamentalmente a las muy malas perspectivas que había para este año 2023. No te hablo solamente de Chile, hablo del mundo también, ¿verdad? En Europa no van a tener un año con recesión como se había anticipado. En Estados Unidos parece que también la inflación comienza eventualmente a ceder. ¿Cómo ves tú que se viene este 2023 respecto además de lo que se había previsto, ¿verdad? La idea de que iba a ser un año muy difícil, nadie dice que vaya a ser un año fácil, obviamente, pero aparentemente menos negativo de lo que se había previsto. Sí, yo creo, Connie, que tienes toda la razón. Parte de la conversación se gatilla especialmente ayer con el número de inflación. Y es muy interesante lo que pasó con la inflación en Estados Unidos. Tú tuviste una primera mitad del 2022, del año pasado, en donde la inflación anualizada, si tú la anualizabas, estábamos con una tasa de inflación de sobre el 10%, casi el 12%. La segunda mitad del año, la inflación cae violentamente. Cayó hasta diciembre pensábamos que había caído una tasa anualizada de 1,8%. Una serie de revisiones en Estados Unidos a los datos del año pasado y concluimos al final que los últimos 6 meses la inflación ha sido una tasa anualizada de aproximadamente el 3,8%. Entonces, la verdad es que la inflación cayó menos de lo que pensábamos, pero sí ha venido caído sostenidamente. Ahora, la economía está en una situación muy rara. Yo creo que no es muy buena idea sacar historias del pasado y ahí es en donde hay muchas posibilidades de equivocarse. Se han sacado muchas conclusiones de que esta era una crisis como las del pasado y es totalmente distinta por una variedad de razones. Así que yo creo que lo que dices con respecto a que el mundo se ve mejor, no vamos a crecer a tasas muy altas, pero China reabrió, Europa no sufrió las consecuencias tan graves que se esperaban de la crisis energética, Estados Unidos la economía está sumamente fuerte, pero los bancos centrales sí van a seguir subiendo tasas, por lo menos en los países desarrollados. Déjame preguntarte cuál es la diferencia que tú a estas alturas ya visualizas con las crisis anteriores, ¿verdad? Porque claro, uno trata de hacer historia aquí y buscar, y los economistas lo hacen mucho, para tratar de comparar escenarios, etcétera, etcétera. Pero a estas alturas, ¿qué tiene de distinto esta crisis que ya esté meridianamente claro ya? Claro, Connie, es muy, yo te diría que no, en nuestra generación, en nuestra vida, no hemos vivido una crisis así. En primer lugar, porque la brutal recesión que origina el COVID, la del 2020, es una recesión que es creada por los gobiernos. Los gobiernos le dijeron al mundo, tienen que cerrarse. Así que eso, número uno, es absolutamente nuevo, no lo habíamos visto. Número dos, nos mandan a la casa y el tipo de consumo que hacemos cambia sustancialmente. Dejamos de comprar servicios, no vamos al doctor, no vamos al cine, no vamos al restaurante, y empezamos a comprar cosas para la casa, computadoras, arreglamos la aspiradora porque estamos más tiempo. Entonces, el aumento de consumo de bienes que se produce entre el 20 y el 22, fíjate que es mayor a lo que se había producido en los 20 años anteriores. Empezamos a comprar muchos bienes, en circunstancias que el mundo no los podía producir porque estábamos en crisis. Claro. Y el tercer punto tiene que ver con los estímulos fiscales, especialmente en un grupo de países, y aquí liderados por Estados Unidos. Chile hace algo muy parecido a Estados Unidos de magnitud. Pero en Estados Unidos, fíjate que entre el 20 y el 22, el 20 y 21, esos 2 años, el aumento del gasto fiscal es más que todo lo que gastó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 25% del producto, en circunstancias que lo que le faltaba a la economía para llegar a pleno empleo, si estuvieran todos trabajando, eran unos 6, 7 puntos de producto, te fijo, un poquito menos. Entonces, rebalsamos la tina, le metimos tanta agua que se empezó a rebalsar. Y cuando tú ves, los resultados de eso son que el producto geográfico de Estados Unidos, el real, lo que producimos hoy más, que producíamos en el 2019, es aproximadamente 3% más. El producto geográfico bruto real, de la cantidad de bienes y servicios. El producto nominal es 20% más, porque se fue todo a inflación. Entonces, hubo una serie de shocks temporales que se están disipando
en el tiempo en que van a hacer que la inflación continúe bajando y las economías, la situación del sector privado del mundo es muy buena, es muy fuerte. Los bancos están sanos, las empresas están sanas y la gente tiene José mucha Luis, plata por toda la plata que le mandaron los gobiernos. ¿y qué explicación tienes tú para que la guerra en Ucrania finalmente tampoco haya terminado impactando? Ha impactado profundamente, pero aparentemente por esta leve recuperación que está mostrando Europa, por lo que está pasando también con Estados Unidos, pero especialmente con Europa, tampoco ha sido tan dramático, en definitiva, el impacto en el tema alimentario o en el tema combustible. ¿Qué explicación tenemos para eso? Exactamente. La verdad es que Rusia es un país, en términos de la economía mundial, muy irrelevante. Su rol principal está en la producción de petróleo. Y le pegó al mundo por la producción de petróleo, número uno. El otro rol que jugaba Rusia era en la producción de gas para Europa. Prácticamente el 40% de la energía de Europa venía de Rusia. Los alemanes en especial tenían todo el cablerío, todo el tuberío, estaban enchufados que en Europa para recibir petróleo. Y después la otra cosa era alimentos de Ucrania. La verdad que lo que hemos visto es que ha habido una especie de reversión de los flujos. Los rusos han seguido exportando petróleo. ¿Pero dónde exportaron petróleo? Exportaron petróleo a India, exportaron petróleo a China, exportaron petróleo a algunos países africanos que no lo tienen. Entonces se desvió. Lo mismo ocurrió con el gas, aunque la exportación de gas bajó sustancialmente. En el intertanto, los alemanes han podido reemplazar con otra fuente y vino la suerte. Tuvimos mucha suerte. ¿En qué sentido? Que el invierno ha sido muy leve. No ha habido enorme frío. De hecho, en Estados Unidos, en esta parte, es el invierno más caluroso de la historia. Entonces, hubo una serie de factores... Con menor consumo entonces, además, ¿verdad? Exactamente, claro. Exactamente. Así que por el lado de la red tuvimos mucha suerte y por el lado de la energía. Entonces, el mundo se ha adaptado de forma relativamente rápida y muchas de las cosas que temíamos que iban a pasar no han pasado. Se habló mucho de la deglobalización, que las empresas no iban a comprar más en China, que se iban a ir de China, y se está produciendo en forma muy lenta. Connie, fíjate que este último año fue el año de mayor intercambio comercial entre Estados Unidos y China en la historia. Así que yo creo que tenemos la tendencia a utilizar el pasado como referencia y este shock es totalmente diferente. Yo creo que es una muy mala idea utilizar el pasado para sacar conclusiones. José Luis, entonces, volvamos un poquitito en esa mirada de vuelta a Estados Unidos. Ayer conocíamos los datos del IPC de enero, por lo tanto, lo que se está calculando en materia de inflación, vimos la reacción de la bolsa, pero al mismo tiempo también este temor que, no sé si temor es la palabra, pero estas conclusiones medios especulativas, ¿no?, que saca el mercado sobre si todavía hay espacio para seguir subiendo las tasas de interés en Estados Unidos. Hemos visto una economía resiliente desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo, por ejemplo, y por lo tanto eso también da la idea de que la economía norteamericana es capaz de resistir todavía más un ajuste en ese sentido por parte de la Reserva Federal. Considerando la relevancia que tiene Estados Unidos para la economía planetaria y porque además marca pauta en muchos sentidos también cuando toma determinaciones que tengan que ver precisamente con política monetaria, ¿cómo está observando lo que ocurre hoy en Estados Unidos? Claro, Juan Manuel, tienes toda la razón en términos de que lo que haga el FED vis-a-vis lo que son las expectativas, influye en todo el mundo, influye en Chile, influye en todo el mundo. ¿Y por qué? No tanto por el lado comercial, sino que por el lado de flujos de capitales. Cuando el FED empieza a subir la tasa muy agresivamente, el dólar se fortalece en todo el planeta, que fue lo que pasó el año pasado. A partir de octubre del año pasado, cuando se ve que el FED empieza a llegar hacia el fin del alza de tasas, tú ves como el dólar se desploma en todo el mundo. Se desploma contra el euro, contra el yen, contra el peso chileno, contra prácticamente todas las monedas. Entonces importa mucho. Eso es número uno. Número dos, el FED tiene una meta de inflación del 2%. Esa es la obligación de ellos. Y si tú ves los últimos 12 meses, todavía tenemos una inflación sobre el 6,5%. En los últimos 6 meses anualizada es del 3,5%. El core, cuando le sacan los elementos más volátiles, está sobre el 4,5%. Entonces, todavía estamos lejos
del 2% que es el compromiso de ellos. Y mientras no estemos acercándonos, confluyendo hacia eso, van a seguir subiendo tasas. Mi impresión, el problema que tiene el FED es que aquí esto es como un tren que viene a gran velocidad. Tú aprietas el freno y no sabes cuándo vas a frenar. Y el problema que tiene es que a veces lo aprietas, frenas mucho más adelante y a veces apretaste demasiado. Entonces tienen que ir calibrando eso poquito a poquito. Pero como tú dijiste algo muy interesante, tú hablaste sobre el mercado laboral. Sí. Gran parte del problema que tenemos en Estados Unidos de inflación y de otro tipo de cosas es el mercado laboral. No hay trabajadores. No hay trabajadores. Estamos con el desempleo más bajo desde 1950 en Estados Unidos. Y si tú ves el número total de gente trabajando, fíjate que hasta diciembre de este año era el mismo número de gente que estaba trabajando a fines del 2019. Recién aumentamos un poquito. Entonces, los trabajadores no han vuelto. Falta en la fuerza laboral de Estados Unidos gente que se jubiló, que salió, aproximadamente 3,5 millones, 4 millones de trabajadores que no están. El gran dilema es si van a volver o no van a volver. Porque si no vuelven y la economía sigue fuerte, van a subir mucho los salarios y eso se puede pasar a inflación. Así que la gran incógnita es cómo se va a comportar el mercado laboral. ¿Van a volver los trabajadores? Ya, y déjame traerte ahora a Chile, porque nosotros, como buena parte del mundo, ¿no? Estamos viviendo también los rezagos de la pandemia, más la guerra, la situación en términos inflacionarios, más los componentes propios locales, ¿no? Que ha tenido nuestra economía. Va a ser un año que va a estar desafiado también porque, no quiero ser agorero, pero es muy probable que en abril tengamos nuevas presiones para autopréstamos o retiro de fondos de pensiones, pero incluso si eso no ocurriera y milagrosamente, digamos, se instalara la sensatez política de que esa es una discusión que no hay que tener en el Congreso, en fin, de todas formas, ya se ha estado proyectando, el Fondo Monetario Internacional ha planteado que Chile va a ser la única economía de América Latina que va a tener contracción este 2023. ¿Se puede explicar respecto de que al mismo tiempo podríamos ser uno de los países que mejor o más sólidamente quede recuperado de cara al 2024, 2025? ¿Cómo miras tú lo que vamos a vivir este año en Chile? Mira, lo que yo veo, bueno, primero, como dicen, the big picture, la película, el marco grande de hacia dónde va la economía de Estados Unidos. Y yo creo que es fácil subestimar el año 2022. En el 2007 le preguntaron a Thomas Schellinger, que es uno de los economistas estrategas más importantes de la historia, y le preguntan, cuando le entrega el premio Nobel, ¿cuál es el evento más importante que pasó en los últimos 50 años? ¿Cuál es, si tú tuviera que decir la cosa más importante? Y él dijo, lo más importante fue algo que no pasó y que suele ocurrir. Lo más importante es lo que no pasó. Y él se refería a lo que no pasó fue una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia que fácilmente se pudo haber dado. Él trabajaba en eso. Yo creo que lo más importante de Chile en la economía es algo que no pasó. No pasó la propuesta constitucional. Eso te da un marco dentro del cual se va a desenvolver tanto la economía, las expectativas, las personas, como lo que va a hacer el gobierno. Yo creo que el gobierno, como están dadas las fuerzas en el Congreso, tenía limitada capacidad para implementar su agenda y estaban las fichas jugadas que se implementaba la agenda económica vía la reforma constitucional. Al no pasar eso, cambia totalmente el panorama para este año y para el futuro. Al no pasar eso, no pasó la reforma constitucional, no pasó la salida del TPP, no pasó la revisión y salida del acuerdo con la Unión Europea. Entonces no han pasado muchas cosas que nos dejan en mucho mejor posición para enfrentar el futuro. Y por lo tanto, frente a un escenario, José Luis, que tú calificarías también como menos negativo de lo que se había anticipado, dándole un poquitito la razón al ministro de Hacienda, Mario Marcel, también a Alejandro Fernández, que viene hoy día hablando en La Tercera, diciendo exactamente lo que yo te estoy señalando, la idea de que el frente económico empieza a verse como menos negativo de lo que se había previsto. Claro, yo creo que a Chile se le han dado un par de eventos que son muy positivos. Primero, lo que acabo de decir con respecto a que no se van a hacer las reformas que estaban contempladas. Segundo, lo que está pasando con el dólar. La caída del dólar a nivel mundial es muy importante para Chile porque ayuda por el lado de la inflación, donde teníamos un problema complejo. La reapertura de China
que aumenta la demanda por el cobre también. El problema con que se enfrentaba Chile, importante, cíclico, no estoy hablando de largo plazo, porque a largo plazo los problemas son muy complejos y son de otra naturaleza. El de corto plazo, y la verdad que con humildad te digo que en Chile hay muchos mejores economistas que yo analizando, viendo el día a día en Chile. Lo que yo veía es que llegábamos con las cuentas externas muy, muy desequilibradas, porque habíamos gastado tanta plata, entonces estábamos gastando mucho, habíamos gastado tanta plata con los retiros, con los IF, que teníamos que ajustar, teníamos que bajar el gasto. Y eso se está produciendo en forma bastante más ordenada, en forma bastante más autónoma. Así que en el corto plazo yo te diría que, tal como el resto del mundo, el ajuste que se está dando en Chile se ve más fácil de lo que se veía dadas las condiciones externas y dados los otros puntos que hablé recién. Ahora, nosotros, por nuestras propias particularidades, ¿no? Además, uno no puede desacoplar, ¿no? Los desafíos que tenemos por delante en materia política, todavía no logramos ponernos de acuerdo o cerrar el proceso constitucional, lo que inevitablemente puede generar para algunos un cierto grado de incertidumbre. Tenemos también desafíos como la reforma tributaria, tenemos por delante que resolver lo que vaya a ocurrir con las ISAPRES. Hemos visto los inversionistas norteamericanos en Chile que también han planteado ciertos llamados de atención, por decirlo así, sobre cómo se va a resolver el tema de la salud privada en Chile. Al mismo tiempo también está la discusión sobre el sistema de pensiones. Cada país, por supuesto, tiene su propia realidad, su propio contexto político también. El de nosotros, sin embargo, ha sido particularmente intenso, digamos, desde fines del 2019 en adelante. ¿Cuánto contribuye, cuántos elementos, digamos, sazonan adicionalmente nuestro desempeño económico frente a esa realidad política que estamos viviendo también, José Luis? Muchísimo, te diría que muchísimo, y principalmente condicionan la inversión. Vamos a tener más inversión en qué sectores. Yo creo que tenemos varios problemas que resolver que, como decías tú, son esenciales para aclarar el largo plazo y para dar un marco en el que el país, la sociedad puede funcionar en forma estable, haciendo proyecciones de mediano y largo plazo, que hoy no las puedes hacer. No las puedes hacer por las reformas que tú... Número uno, tiene que ver con el Estado de Derecho en Chile, que en cierta forma, la verdad que está bastante cuestionado. Número dos, tiene que ver con el régimen de impuestos que van a tener las empresas hacia adelante. Tiene que ver con la solución del sistema de pensiones, el mercado laboral. Nosotros tenemos un mercado laboral absolutamente rígido, un mercado laboral pensado con ideas de la estructura industrial del siglo XVIII, siglo XIX, que tenemos que cambiar, que inciden en lo que son las pensiones. Tenemos el tema de la salud, que como dices tú, que es un tema sumamente complejo. Los temas de seguros de salud son sumamente complejos y no hay soluciones fáciles. Las soluciones estatales, donde está todo lo hace el Estado, son completamente subóptimas. Las soluciones de donde lo hace todo, lo deja el sector privado, también tienen muchos problemas. Entonces hay que trabajar, ojalá en forma no ideológica, en forma técnica, para encontrar un acuerdo ahí. Pero tienes absolutamente toda la razón. Y déjame decir, yo lo escuché el último punto, que alcanzaron a decir que ojalá lo hicieran. Fíjate que ya es el de los notarios. Yo vivo en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Como tú sabes, para muchos países del mundo, para el mercado financiero, para el mercado mundial, la ley de Nueva York es una ley que tiene mucha legitimidad. Todos los contratos financieros se llaman con lo que se llama New York Law. En Estados Unidos, ¿en dónde he estado yo? En el estado de Nueva York, que es la misma población de Chile. Hay 270.000 notarios. 270.000 notarios. Para ser notario, tú pagas $60, das un examen y puedes poner el timbre del notario, que básicamente es decir, alguien firmó ante mí esta cosa. En Chile, ¿cuántos notarios hay? 230. O sea, 270.000. Eso no tiene ningún sentido. Eso es una reforma que necesitamos en forma urgente. Escuché que el gobierno la quiere enfrentar. Es como pareciera ser una obsesión del ministro de Justicia, Luis Cordero, esa. Ojalá pudieran enfrentar eso. Mis aplausos si logran enfrentar el tema de los notarios. Ya, tú planteas ahí algunos elementos, algunos puntos que tienen que ver con las discusiones locales y la política chilena. Déjame preguntarte, porque de repente queda una sensación, José Luis, y aquí esto es una ciencia exacta, o sea, los números sí, pero las percepciones alrededor de los números claramente no lo son. Hay una cierta, de repente, un cierto halo de pesimismo en sectores que te diría yo parecieran ser bastante vastos, de que Chile perdió el camino hace mucho rato, que está lejos de poder encontrarlo. Si a eso le sumamos las principales preocupaciones de la ciudadanía, como por ejemplo materias de delincuencia, es que
que dista mucho el Chile que conocimos hace 15 años que el que tenemos hoy día. ¿Cómo miras tú ese otro elemento también? Ese halo de pesimismo que pareciera, rodearnos, abrazarnos. Yo te voy a decir, yo he sido parte de ese halo y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Fíjate que yo fui muy crítico de Piñera 1, porque Piñera 1 hizo una administración donde tuvo una gran gestión, gestionó bien muchas de las instituciones que venían muy desordenadas, pero no hizo reformas que dinamizaran la economía, que crearan crecimiento, que facilitaran el empleo, que facilitaran la movilidad. Y después entramos en Bachelet 2, donde yo creo que nos desbandamos completamente con no reformistas, las reformas, y perdimos el mundo. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El problema es que para desarrollarnos, y no hay vuelta en esto, para desarrollarnos necesitamos crecer. O sea, si tú no creces, te vas a estancar, va a venir la confrontación. ¿Por qué? Porque los bienes que producimos no son suficientes para toda la población. Hay mucha población que está en malas instituciones. Entonces, la única forma de estar mejor es sacándole unos a otros, repartiendo, y vienen las tensiones. El crecimiento también es como la bicicleta, es como andar en bicicleta. Si tú no sigues haciendo esfuerzos, si tú no sigues modernizando, metiendo reformas, haciendo reformas micro, te estancas. Y una vez que te estancas, vienen los problemas. Lo hemos visto en Asia, lo vimos en Indonesia, lo hemos visto en una gran cantidad de países. Entonces, yo sí creo que tenemos que retornar. Lo que yo veo, a lo mejor me equivoco, es que a nivel de la población en Chile, el péndulo se había ido en una dirección muy, muy, muy fuerte, en una dirección con el octubrismo, con la propuesta de reforma de constitución, con todas las demandas. Y yo creo que el péndulo está regresando. Lo que quiere la población, más allá de los políticos. A veces los políticos van atrás de la población, pero cuando yo veo las encuestas, ¿qué es lo que quieren en materia de salud? ¿Cómo quieren resolver los problemas de salud? ¿Cómo quieren resolver los problemas de pensiones? Yo creo que el péndulo se ha movido hacia el centro. Entonces, un país que en un momento tenía mucho riesgo de desbandarnos completamente, yo creo que el péndulo viene de vuelta. Ahora, todavía hay propuestas que desde el punto de vista mío, y ahí hay que entrar a discutir el detalle técnicamente, y no tenemos tiempo, yo creo que sí hay propuestas muy malas, yo creo que sí hay propuestas dañinas, pero en términos generales, yo creo que el marco de la discusión se acotó bastante en el momento que se rechazó la propuesta de constitución. Perfecto. Te queremos agradecer, José Luis, por conversar esta mañana con nosotros también. Ha sido muy clarificador y además hemos aprovechado de revisar la economía mundial y mirar también la economía local. José Luis Daza, economista, esta mañana con nosotros. Gracias, José Luis. Buen día. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Connie. Que siguen pasando un lindo verano. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Faltan segundos para las 9 de la mañana.